Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Ekman y hoy vamos a hablar de la película de Marvel Shang-Chi. Así que vamos a dar nuestros mejores golpes de karate y cojamos nuestras palomitas porque se acerca crítica. Ekman. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién es Shang-Chi? En los cómics de Marvel, Shang-Chi nació como una especie de Bruce Lee de Marvel. Las películas de golpetazos, las películas de artes marciales estaban en pleno auge y Shang-Chi nació para cubrir ese hueco, como el superhéroe de Marvel que repartía estopa con golpes de artes marciales. ¿Qué pasa? Que Shang-Chi es un personaje secundario en Marvel Studios, como anteriormente lo fueron los Guardianes de la Galaxia. Y con este tipo de personajes, Marvel Studios se da un poquito más de manga ancha para crear o generar un poquito de cambios con respecto al cómic. El Shang-Chi que vemos aquí difiere bastante del de las páginas de los cómics, pero no por ello es peor. Al contrario, se ve bastante enriquecido con un montón de cultura, con un montón de historia, de background, incluso con algunos territorios y lugares inexplorados que no habíamos visto en las páginas del cómic. Shang-Chi se nos presenta como un hombre en conflicto. Un hombre que está entre el bien y el mal, entre el yin y el yang. Estas dos partes están representadas con la figura de su padre y de su madre. Su padre representa el mal y su madre representa el bien. El personaje tendrá que resolver este conflicto a lo largo de la película y sin lugar a dudas debemos de decir que nos ha sorprendido. ¿Quién es Shang-Chi? ¿Un héroe luminoso o un asesino oscuro y despiadado? ¿La luz o la oscuridad? Además, Simu Liu lo hace bastante bien. Es un personaje carismático, desde luego alejado de otros personajes como podría ser el Black Panther de Boseman, que quizás en su película se nos quedó un poco corto. Pero este no es el caso de Simu Liu, que nos da un personaje que nos dan ganas de seguir interesados en él, de saber qué le va a ocurrir en la próxima aventura. El resto de personajes también están muy bien, pero tenemos que destacar concretamente dos. El primero es su amiga Katie, que hace de alivio cómico y que, aunque tendrá las gracias un poco más con este sentido del humor Marvel que a la gente menos le gusta, diría que en este personaje que es un poquito más excéntrico y es un poquito, digamos, más locuelo, le queda de fábula y a mí me ha sacado alguna que otra risa. El otro personaje que destacaremos es su padre, y es un personaje central porque aparte de ser su padre, recordemos que también es el villano, es el verdadero mandarín, y las escenas de la relación entre padre e hijo, siendo el padre el que quiere que el hijo venga a este lado oscuro, la verdad es que dotan de un peso y dotan una dinámica que funciona a las mil maravillas. ¿Qué podemos decir de este mandarín? Desde luego es el mandarín que nos merecíamos en Iron Man 3. Que ojo, yo no soy de los que le disgustaron especialmente el giro de los acontecimientos en Iron Man 3, pero he de decir que estoy encantado con este nuevo mandarín. Es un mafioso de tomo y lomo, pero no se queda solo en la superficie. La película por fin nos da un buen villano. En Marvel Studios sabéis que tienden a cojear por aquí. Este mandarín tiene cierto desarrollo, tiene cierto bagaje, tiene por fin razones para hacer lo que hace y además le dotan de un pasado que le da cierto sentido. A ver, al final también tiene cierta parte de soy malo malísimo y quiero poder, pero por lo menos le dotan de este contraste, ¿no? De este alma, de esta parte más humana. Es un personaje que conoce el amor, es un personaje que a su manera cree que está haciendo lo correcto. Es un mandarín que infunde respeto, es un mandarín que mola. Y desde luego, las escenas que tiene con Simu Liu quedan la mar de bien y la relación entre padre e hijo es fantástica. Os habréis dado cuenta que Marvel Studios intenta adaptar cierto tipo de géneros o cierto tipo de tramas que se ven en películas, digamos, de corte más tradicional a su universo Marvel. Ya hemos tenido en WandaVision como sería una sitcom, en Capitán América como sería una película bélica, en Ant-Man como sería una película de robos. Pues esta sería la película de Kung Fu de Marvel. ¡Wow! Pero lo cierto es que va mucho más allá y nos sorprende. No solo es la película de Kung Fu de Marvel, sino que al final se basa sobre todo en esta relación de legado, en esta relación entre padre e hijo. También habrá una subtrama importante, sobre todo que otorgará cierto peso dramático al personaje, que va sobre arrepentirse de lo que no has hecho o de lo que has hecho. Arrepentirse de haber abandonado algo y haberlo dejado atrás. O incluso de no saber quién eres y el viaje del héroe para averiguar quién es él en realidad.
Personalmente, hay una parte de la película que a mí me ha sorprendido mucho, porque viendo los trailers parecía que la estructura iba a ser una estructura muy común, inicio, nudo, desenlace. Los 3 actos bien marcados, pero sin embargo, en el nudo hay unos pequeños mini arcos, hay unas pequeñas partes que tratan también sobre un viaje a lo desconocido, un viaje a una tierra misteriosa, algo muy propio del cine de aventuras de los 80, lo cierto es que queda muy bien. Creo que dentro de las películas de orígenes de Marvel, esta es una de las mejores, sobre todo si tenemos en cuenta las últimas realizadas, viniéndonos a la cabeza sobre todo Black Panther. ¿Por qué la comparamos con Black Panther? Porque yo creo que Shang-Chi es una especie de Black Panther. Si Black Panther intentaba llamar a las salas de cine al público afroamericano, otorgándole toques de su cultura o de sus raíces, lo mismo intenta hacer Shang-Chi pero con el público asiático-americano. Desde luego, si hacemos esta comparativa, Shang-Chi gana por goleada, ya que en Black Panther su protagonista queda quizás retratado como demasiado serio y con poco carisma, y Shang-Chi en cambio tiene una amalgama de emociones mucho más amplia y unas relaciones que están mucho mejor trabajadas. En definitiva, además, el viaje de Shang-Chi queda mucho más épico, más variado y más enriquecido que la aventura de nuestro Black Panther favorito. Algunos de los elementos de la cultura asiática que podemos ver son, por ejemplo, ciertas referencias a los musus, que son estos juegos multitudinarios donde un personaje tiene que acabar con todos los masillas enemigos con apenas unos golpes. También veremos referencias a ciertos dibujos animados, como puede ser Bola de Dragón, e incluso animales de la mitología asiática llevados a la vida. Fantástico. ¿Qué hay de la música? Pues las composiciones o las piezas más modernas acompañan bastante bien a la acción, son muy dinámicas, tienen unos toques de rap que quedan muy bien, y en cambio las melodías instrumentales más tradicionales, basadas en estos momentos más espirituales, acompañan a la acción, pero no se quedan impregnadas en nuestra memoria. No son tan reconocibles como quizá las tonadillas del Capitán América, o la tonadilla de Spider-Man, la tonadilla de los Vengadores. No vas a salir del cine sabiendo cuál es la canción de Shang-Chi. En cuanto al apartado de la imagen, he de reconocer que como fui a un autocine no puedo hablar de la calidad en términos súper objetivos, pero desde mi punto de vista estaba bastante bien. Yo no vi la trampa y el cartón en los efectos especiales, que es sobre todo lo que más suele destacar en este tipo de producciones. Buscas que todo quede bien integrado, así que yo le tengo que dar mi visto bueno. Pero es cierto que si hubiera ido a un cine convencional, quizás pudiera dar un punto de vista más preciso sobre este tema. Pero hablemos de las peleas, porque en Shang-Chi las peleas son muy importantes, sobre todo siendo la película de Kung Fu de Marvel. Hay 3 tipos de peleas. Están las peleas más físicas, basadas en coreografías, están las peleas tipo tigre y dragón, con cables y que parecen casi danzas, y están las peleas más superheroicas, llenas de efectos especiales donde las repercusiones son épicas y cataclísmicas. Las 3 están genial. Personalmente, prefiero las peleas coreográficas terrenales, donde la coreografía es lo que importa y los golpes se sienten 100% reales. Pero aún así, no puedo decir que ninguno de los otros 2 tipos quede mal para nada. Podéis esperaros una pelea de plano secuencia como en Daredevil, como una pelea super épica con efectos especiales tipo Bola de Dragón. Ambas cosas caben en esta peli y ambas cosas quedan muy bien. Al contrario de lo que podía parecer, esta película está conectada con el resto del universo Marvel. Si bien es cierto que lo que vemos en el tráiler es casi la escena que más mola de estas interconexiones, que es la pelea entre la Abominación y Wong, os recomendamos que os quedéis después de que acabe la película durante las letras, porque hay 2 escenas postcréditos, y una de ellas puede ser importante para esta interconexión total de esta película con el resto del universo Marvel. Así que quedaros en el asiento porque la cosa merece la pena. Como conclusión, es una gran película de orígenes, de las mejores de los últimos tiempos de Marvel Studios. Tiene buenos personajes, tiene buenas coreografías y momentos impactantes y épicos, sin dejar de lado esta evolución de personaje o estas dinámicas entre ellos. ¿A quién se la vamos a recomendar? Principalmente a los fans de Marvel, a los fans de las películas de acción, a los fans de las películas de Kung Fu, pero también a los fans de las películas de acción y aventuras, de los viajes a lo desconocido. ¿Cuál es la nota que le vamos a poner a esta película? Pues le vamos a poner una A de... Y sin más, hasta aquí ha sido este vídeo. Espero que esta crítica os haya gustado. Y si os ha gustado, dejadme un like, suscribíos, dadle a la campanita, porque de verdad que esto ayuda. Se despide Eggman, un superhéroe con la cáscara fina, pero todo lleno de yema. Suscríbete, dale a like, aporrea la campanilla, suscríbete.
Suscríbete y dale like, aporre esa campanilla. 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 Suscríbete